Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. Desde el estudio de Liderazgo Enfocado en San Diego, California, les damos una cordial bienvenida. Hola, bienvenidos a este episodio bonus de Liderazgo Enfocado Podcast. Y hoy va a ser un episodio diferente, porque aquí tenemos al Dr. Abel Ledesma. Pues no, ¿vengo diferente o...? Se ve diferente, la lluvia. La lluvia. Y tenemos también a Abel Isaac. El bueno aquí del podcast. El culpable. Y no ha de faltar Hannah. Y yo también. Saludo a todos, un saludo. ¿Cómo les ha ido con la lluvia? Pues yo ya estoy a punto para comprar canoas y rentarlas. ¿Cómo la ves? Pero nos ha ido bien, aparte de todas algunas familias que sufrieron ahí de algunos detalles hace 2 semanas, pero creo que esta vez estuvo leve, más leve que... Sí. Yo estoy escuchando proféticamente la canción de Annette Moreno, Bájate de la canoa, porque ya estoy cansado de estar en mi canoa, de llegar a trabajo a la casa. Pero fíjate que en San Diego pasó eso, ¿cómo la ves? Sí, solo en San Diego. Así que, Abel Isaac, seguimos. Sí, estamos muy emocionados porque en unas semanas empezamos temporada 3 de Liderazgo Enfocado Podcast. 3 años vamos a estar en broadcasting y queremos tomar el tiempo de resumir lo que fue temporada 2. En temporada 2 se compartió 2 series de liderazgo. El primero fue Esenciales de Liderazgo y Esenciales de Liderazgo y Instrucciones de Liderazgo. ¿Puedes hablarnos un poquito de esas 2 series? Bueno, la primera serie que viene es Esenciales, son las cosas que no son negociables, que no se puede, uno que está en liderazgo no puede negociarlas, tienes que aceptarlas, vienen con el paquete. Es como dice el americano, take it or leave it, porque muchos entran al liderazgo sin saber el precio que se va a tener que pagar. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Entonces, lo que tomamos en ese momento son cosas que, si no son parte de tu liderazgo, vas a tener un liderazgo muy mediocre o también vas a sufrir dentro de la posición de liderazgo. Así que yo creo que los esenciales son cosas que, como el aire que respiramos, es esencial. Como la comida que nos nutre el cuerpo, es esencial. El agua que tomamos es esencial. Bueno, hay ciertos elementos y características que el líder tiene que tener que son esenciales. De otra manera, es simplemente una persona ocupando la posición de un puesto. Exacto. Y yo creo que esa serie nos recordó mucho cómo siempre, nunca debemos de perder como la base, ¿no? De liderazgo. Como puedes ir pasando por otras temporadas, puedes ir experimentando nuevas cosas, pero nunca dejar de lado lo que es esencial. Porque son los principios que te sostienen dentro de lo que viene siendo tu jornada de liderazgo. De otra manera, son tiempos diferentes. No, los principios, los métodos sí hay que negociarlos y cambiarlos y mejorarlos y adaptarnos, pero los principios o los esenciales, como dije, no son negociables. Y eso fue lo que tratamos en la primera temporada. La segunda fue lo que estaba diciendo, instrucciones. O sea, son las cosas que tenemos que captar, que tenemos que obedecer, que tenemos que implementar. De otra manera, las leyes están, los elementos de las instrucciones de un aparato que yo compro. Si no sigo las instrucciones, no voy a armarlo bien. No voy a armarlo bien. El problema de mucha gente sabe cuando ve las instrucciones de lo que va a armar, cuando lo armó y le sobraron piezas. A ver, esto no se para bien, no prende, ¿qué pasó? Entonces ya es cuando revisan el manual de las instrucciones, que no hice este paso. Bueno, yo creo que dentro del liderazgo hay ciertas instrucciones que pensamos que hay caminos cortos o atajos que puedo tomar y dice, esto me voy a ahorrar tiempo. No, hay cosas que vas a tener que seguir al pie de la letra para que quede bien el cuadro. Y yo creo que son como los peligros más grandes que encontramos es cuando pues no seguimos. Y también es como el saber
ser humildes para someternos claro. a todas las instrucciones que son necesarias. Porque si no implementamos estas cosas, Hannah, Abel, vamos a tener que regresarnos a empezar otra vez de nuevo. Y eso es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, Ahora, la importante es que está bien, no hay problema, pero ¿aprendiste o no aprendiste? Porque si no, tienes que volver otra vez la tercera vez a regresar. Entonces son cositas que, bueno, si ya lo sabes, por eso estamos haciendo estos podcasts, para ayudarle a nuestra audiencia en implementar principios que van a cambiar. Y no son teóricos, porque lo estamos viviendo todos los días. Aquí estamos, Hannah, Abel, y haciendo decisiones con la iglesia, con ministerios, con gente. Así que o es una cosa de decir, te voy a hablar de una teoría o te voy a hablar de lo que hemos caminado nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Esas dos series fueron presentadas en temporada 2 de Liderazgo Enfocado Podcast, episodios 40 a 80. Entonces, el año pasado, temporada 2, se hicieron, había 40 episodios en esa temporada. Y para los que no saben o no lo han escuchado, pueden escucharlo en su tiempo. Y esos liderazgos en vivo, liderazgo enfocado en vivo, es una conferencia mensual que se hace anualmente aquí. Y en cada año es un diferente tema. Y este año, que estamos 2024, vamos a estrenar una nueva serie de liderazgo que se llama La Realidad de Liderazgo. Y arrancamos el 26 de febrero. Lo enlazamos en vivo en YouTube y también en Facebook, si no me equivoco. Y también liderazgoenfocado.com. Si no tienen redes sociales, pueden ir a liderazgoenfocado.com, y el 26 de febrero vamos a arrancar con una nueva serie del pastor Abel Ledesma de La Realidad del Liderazgo. Y también el 26 de febrero estrenamos temporada 3. En temporada 2 teníamos también muchos invitados especiales que tenemos el honor y el privilegio de tenerlos como invitados. Y arrancamos temporada 2 en episodio 41 con uno que se llama Vida y Liderazgo en nuestra profesión. Y el invitado en ese episodio era el actor Rodrigo Abed. Y aquí podemos ver, eso fue el 27 de febrero de 2023. Y aquí tenemos a Rodrigo Abed testificando de cómo fue que conoció a Jesús, cómo fue salvo. Y tiene una historia inusual. Podemos ver el clip. Pero a mí no hubo alguien que me llevara a una iglesia cristiana. O sea, nadie me invitó, ni nadie me habló de Jesús. Yo hice la película porque era una asignación que no sabía que era una asignación. Esa vez la hice porque tenía que pagar la renta. Y entonces no había de otra. Tenía que hacerla o la hacía o no la hacía. Literal. Y al final de la película me regaló la Biblia el productor, director y su esposa, y la leí. Y entonces la lectura de la Biblia me abrió una serie de cosas en mi vida y abrió a mí una conexión que no sabía que existía y que podía ser posible siquiera. Y la primera vez que me invitaron a una congregación y un pastor dijo, si alguien quiere recibir, corrí, porque yo ya había leído la Biblia de pasta a pasta y habían sucedido muchas cosas y necesitaba encontrar el sentido de lo que estaba sucediendo, y ahí es en donde recibí un año después. Pero nadie me compartió a mí el convencimiento de pecado y el darme cuenta de muchas cosas de mi vida y de todo, fue por leer la Biblia, O sea, nadie me... O sea, no tenía un mentor como el doctor enfrente de mí que me dijera, ya, no comas más tamales. Ahí podemos ver al actor Rodrigo Abed que leyendo la Biblia, la palabra de Dios cambió su vida completamente, y cuando tuvo la primera oportunidad de aceptarlo, tomó la oportunidad de ahí mismo aceptó a Jesús, porque por la palabra de Dios que transforma. Y la verdad, Rodrigo es un tipazo. La verdad, nos encanta tenerlo aquí con nosotros. Es one of a kind. Y no conociéndonos, nos dio un abrazo y la verdad ha sido de bendición para nuestra iglesia y nuestras vidas. Episodio 51, teníamos
tenemos al pastor Sergio Hornung, que fíjate que ese episodio fue el episodio piloto de Liderazgo Enfocado. Eso se grabó en el año 2019. Íbamos a empezar el podcast en el año 2019. Tenemos ese plan, pero 2020 vino y COVID vino y nos arrancó todos los planes. Pero este episodio que se grabó fue el inicio del Liderazgo Enfocado. Originalmente era el plan original de tener como el episodio piloto con el pastor Sergio. Como pueden ver, tienen un look completamente diferente, un background completamente diferente. Estaban muy apretados, se veía muy angosto el lugar. Y gracias a Dios que tenemos este estudio y las cosas suceden por una buena razón. Pero aquí, en la conversación que el pastor Ledesma estaba hablando con el pastor Hornung, le habló sobre la transición de un pastor hacia un nuevo pastor. Él tomó la batuta de su papá, que era el pastor fundador de esa iglesia, y podemos ver cómo contestó el pastor Sergio Hornung sobre de la transición. Lamentablemente hay muchas iglesias de una sola generación. Exacto. Y pienso de que es muy importante que tengamos una visión generacional de la iglesia. Desde el comienzo Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un Dios generacional, un Dios que veía que los hijos continuaban lo que empezaban los padres. Y mi relación con mi papá fue buena, sin embargo, creo que se requiere una dosis de humildad de parte de un líder principal para entender que ha llegado su tiempo de pasar la posta, pasar la estafeta y empezar una transición. Y se requiere también, como tú decías, tener un llamado muy claro del líder que lo va a recibir. Exacto. Porque tiene que asumirlo con mucha fe, pero también con mucha responsabilidad. Así es. Pastor, ¿cuál fue la impresión que tuvo en su conversación con el pastor Sergio? Yo creo que para mí fue el impacto del saber en qué tiempo hacer una transición y saber hacer la transición. Pero para eso hay que prepararse con tiempo. Y fue lo que yo creo que el papá de él hizo como el fundador de esa iglesia. Le dejó una buena iglesia, una buena congregación, y él la tomó y la llevó a otro nivel. Pero eso te habla simplemente de que se entendió el tiempo que se estaba viviendo. El papá se preparó para hacer una transición y la supo hacer correctamente porque se tomó tiempo de preparación. Yo creo que eso fue lo que yo leí, y lo que él confirmó de lo que siempre he pensado es el llamado. Si no hay llamado, por más que sea tu hijo o que sea pariente o porque me caíste bien, el llamado es importante. Y lo vimos ahí con él y lo dijo, que el llamado era algo importante para poder darle validez a la transición de todo eso. Y se ve también el fruto de eso, como hoy ellos, pues el lugar donde están, la arena, que si le hablan es un lugar grandísimo, que obviamente ya el padre venía trabajando con todo eso, su papá, pero hoy ellos han abierto nuevos campus, todo este estadio gigantesco lo han renovado. Ese estadio en la pandemia vacío. Sí. Todo eso hay que saber lidiarlo. Sí, cómo lidió con todo esto. Y ese es el fruto de un legado y de una transición saludable, yo creo. Así es. Eso fue episodio 51, que se publicó el 8 de mayo de 2023. Brincamos a episodio 56, que se publicó el 12 de junio 2023, y eso fue con el invitado pastor Gustavo Falcón, pastor de Iglesia El Bar, y el Bar que es bondad, amor y restauración. Y habla de lo significante de una iglesia relevante. Eso, cuando le hicimos la pregunta, ¿qué significa una iglesia relevante para ti? Y esto fue su respuesta del pastor Gustavo Falcón. Yo creo que la relevancia de este tiempo es que en medio de tantas propuestas, nuestra propuesta como iglesia atrape a alguien. Exacto. Yo anhelo, y Lili y yo platicamos mucho, le digo, necesitamos regresar la palabra evangelismo a nuestra iglesia. Y parecería ser anticuado
pero yo creo que voy a ser muy relevante. Si regreso a la palabra evangelismo, anoche platicábamos. Que son buenas nuevas. Es llevar la noticia a un mundo con malas noticias. Es cumplir la gran comisión, pero pensamos que entre más nos alejamos de ciertos términos que usábamos antes o de ciertas liturgias que nos alejamos, si yo ya no hago esta liturgia, ahora soy relevante. No, ser relevante es hacer lo que Jesús hizo, es poder aparecer con una samaritana uno a uno. Es poder, imagínate que ni siquiera Jesús oró por alguien y solo pasó por donde estaba Jesús y se endemonia y los demonios salen, se van a los cerdos. O sea, Pedro con su sombra sanaba enfermos. Yo creo que la esposa le decía a Pedro, oye, ¿y hoy no va a salir a trabajar? Es que no hay sol, está nublado. ¿Verdad? Porque con su sombra no se puede. Entonces... Hanna, ¿cómo te pareció ese episodio con Gustavo Falcón? Bueno, creo que el pastor Gustavo es de las personas más diferentes que hemos tenido en la iglesia por su forma, su estilo. Pero también a mí me gusta mucho cómo él, a pesar de cómo uno puede ver el exterior de una persona o ver el nombre de una iglesia, si uno pone atención como a lo que él dijo, es como él tiene muy marcado en su mente y en su corazón que lo principal en una iglesia y la relevancia en una iglesia y lo que va a hacer una iglesia realmente persistir en medio de temporadas difíciles es estar siempre en la base, en el fundamento, y eso es la Biblia, traer la palabra del Señor de vuelta, que se ha ido de muchos púlpitos. Y a mí me gusta mucho su estrategia y su forma de ver las cosas, su forma de ver a la iglesia como una comunidad que puede ser saludable en medio de a veces de iglesias que no son nada saludables. Yeah. Eso. Wow. Episodio 61, brincamos, estaba José Vega, conocido como el payaso Remy. Eso se estrenó el 17 de julio. Y también el episodio 66 tuvimos de invitada a su esposa, Bettina Mercado. Eso fue... no me acuerdo qué fecha fue, pero Bettina Mercado es una empresaria y hablamos, y así como muy similar con Pastor Sergio Hornón, ella tomó la batuta de la empresa de su mamá. Entonces aquí podemos ver un video de cómo ella trató con los problemas del cambio de transición. Bettina Mercado. Y recuerdo cómo todos me retaban. Yo daba unas instrucciones y se iban por detrás mío y llegaban hasta donde mi mamá y le decían, Bettina nos dijo que hiciéramos esto. Y ella decía, sí, ella es tu nueva jefa. Y no es conmigo que vas a discutir los temas. En eso ella fue muy sabia, porque en vez de tratar de mantener el control, ella lo cedió completamente. Claro, claro. Así que me puso desde muy temprano en la posición de tener que ser intencional, tomar decisiones y hacer las cosas bien hechas. Intuición de mujer y de empresaria. Sí, correcto. Así que ella me apoyó en ese proceso. Muchas de las cosas que yo adopté de ella las cargo hoy. Todavía yo sigo siendo una líder muy parecida a lo que era mi mamá. Lo único que en ese momento ni mi mamá ni yo estábamos en los caminos del Señor. Chan, 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 chan. Tienen que ver episodio 66 para escuchar todo el testimonio. Muy interesante de su transición, porque es una empresaria y aparte no conocía al Señor y aparte eso la llevó a acercarse a Dios por medio de lo que al hombre que Dios le dio, que fue José Vega, ¿verdad? Que te puedo decir que payaso es, pero es que ese es el ministerio. Él tiene un ministerio excelente y los dos polos opuestos, pero están de acuerdo en todo lo que están haciendo. Algo interesante. Bueno, episodio 71, el doctor Abel Flores, que es muy amigo y aliado del ministerio del doctor Abel Ledesma. Ese episodio se estrenó el 25 de septiembre de 2023. Doctor Abel Ledesma, doctor Abel Flores, para las personas que no lo conocen, fue superintendente general de las Asambleas de Dios en México. Empezó regional, pero llegó a nivel nacional. Doctor, y aquí podemos ver doctor Flores y nos habla de los peligros cuando un líder carece de integridad.
Mira, por ejemplo, un caso muy clásico en el Antiguo Testamento es cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, y acá se queda Aarón al frente. Pero Aarón fue un líder falto de carácter. Exacto. La gente comenzó a decirle, ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Ya nos abandonó. Entonces, edifícanos un becerro de oro. Entonces, él debió haber dicho, un momento, señores, este no es el camino. Y no es la escuela que tengo. No es la escuela que tengo, exacto. Este no es el camino. La idolatría es un pecado. No, el pueblo lo abrumó y dijo, bueno, denme anillos, brazaletes, el oro que tengan. Y él fabricó el becerro. Un líder falto de carácter, falto de integridad. Ajá, porque fue un liderazgo débil, el liderazgo de Aarón. Un liderazgo que fue arrollado por la presión social. Entonces, la integridad doctrinal de un líder, la integridad doctrinal, la integridad moral, la integridad espiritual de un líder, la integridad en su servicio en la obra del Señor, para mí es un gran desafío. Doctor Abel Flores es un hombre impresionante, la verdad. Aparte de que fue superintendente de 10,000 iglesias, escuelas, también es pastor, tiene su propia iglesia. Entonces, para balancear, y tiene familia, o sea, para balancear todo eso, para mí es algo impresionante. ¿Cuántos años tienes conociéndolo? ¿O cómo se conocieron ustedes dos? Desde el 2005, que lo empecé a tratar en un evento que nos invitó la Asamblea de Dios en Puebla. De pastores, había más de 5,000 pastores y me tocó compartir con él y con otros conferencistas, con un Cuauhtémoc también secular, no me acuerdo de quién se llama. Carlos con él, con Carlos Cuauhtémoc y tu servidor. Y de entonces empezamos a tener conversaciones y ir mucho para allá y él también para acá. Y pues tenemos el mismo apellido, así que nos caemos bien, ¿verdad? Es chiquito este hombre, pero picoso. Tiene una palabra increíble y tiene una energía increíble y tiene una pasión por el ministerio. Y también siendo hijo de pastor. Él fue hijo de pastor y la iglesia que él ha pastoreado ahí en Coahuila, pues ha sido una iglesia muy próspera. Él y su esposa y su familia están enfrente de esto, y tú ahorita volvió a la directiva de lo regional y estuvo 8 años como director nacional. Así que Dios lo sigue usando, escribiendo libros también, y me gusta porque la verdad es un hombre de palabra, un hombre que lo que dice ahí estoy, lo que tú quieras, y llega. ¿Verdad? Entonces, y eso habla de la integridad de su carácter. Carlos Cuauhtémoc no es el actor mexicano que salió en Wakanda Forever, es el Black Panther, ¿no es el actor ese? ¿Eso es otro? No, es un escritor. Ese es otro guate. Es un escritor, pero es un conferencista. Pero no Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Es futbolista. Sí, ese es otro. Episodio 76, Pastor Elías Páez. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo fue el contacto inicialmente? Una miembro de su iglesia que empezó a venir aquí cuando venía a San Diego a visitarnos, y él me conoció y él le empezó a hablar de mí, hasta que me invitaron a un evento de él 2-3 años seguidos, de unas convenciones que él tiene, porque él es una iglesia celular, y de ahí fue donde le empecé a conocer. Venía, platicábamos y todavía pues hemos tenido esta relación, y él era uno de los conferencistas que íbamos a tener en la conferencia, y le dije, pues quédate con nosotros porque es muy importante que oigan lo que tú tienes. Es una iglesia muy próspera en Mazatlán, la misión, y muy próspera también su iglesia. Ha levantado muchas misiones y está muy fuerte con el concepto de células. Así que, pues la verdad, él heredó también su ministerio de su papá, iglesias pequeñas, y él la explotó. Incluso es mucho más grande que muchos concilios. Así que, y de entonces hemos tenido una buena relación con el pastor Elías. Este episodio se estrenó el 30 de octubre, casi Halloween. Y es el segundo episodio más visto en YouTube de nuestro canal, con el pastor Elías Páez. El primer más visto de YouTube es episodio 12, que es reclutar. ¿Cómo se puede detectar a un líder? Parte 2. Fíjate que parte 1 no, pero parte 2 no sé por qué sobresalió. Porque iba a terminar, ya era el final.
Y aquí podemos ver un videoclip del pastor Elías y nos explica el inicio de su iglesia y cómo perduró a pesar de la falta de herramientas. Fíjate que él no heredó una iglesia, él empezó, porque su papá es pastor, él no heredó la iglesia. Empezó en su casa. Empezó él su casa. Entonces podemos ver cómo trató con eso. Mucha gente dice, es que no tengo herramientas. Pero la pregunta va más allá de eso. ¿Tienes hambre de aprender? ¿Tienes hambre de mejorar el reino? Y mientras tengas hambre, las herramientas van a venir. Wow. Y cuando tú empezaste, tú tenías un hambre por crecimiento, no sé las cosas como siempre se han hecho. Claro, no teníamos nada, yo hacía la lección. Ni herramientas. Yo hacía la lección en los lunes, me reunía con ellos en la tarde, así que toda la mañana tenía que asegurarme de hacerles su leccioncita para entregarles y que ellos fueran a las casas, ¿no? Las primeras células, pues básicamente las primeras 5 no tenía líder, las daba yo. Yo daba la lección lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado discipulaba y domingo al servicio. Pero después fui poniendo un líder, otro líder atrás de mí, luego otro. Los primeros 15 los delegué. Y luego ellos empezaron a abrir. Y entonces el Señor me lleva a Éxodo 18 y leo el modelo de Moisés. Y me impacta. Dijo, uy, caray, necesito quien supervise a los que voy poniendo. Porque ya no sabía qué andaban haciendo en las casas. Yo les daba una lección, pero me decían que estaban hablando las cabezas de Apocalipsis, estaban hablando de otros temas. Sacaban algo más perrón. Más perrón, sí. No, es la leccioncita del pastor. No, aquí tenemos algo más poderoso. Más profundo aquí, esto es más profundo. Eso suele suceder. O llega gente de otras iglesias, esas células. Ayer me contaba una persona de la iglesia también lo mismo, que pastor, llegó una persona que supuestamente es pastora en otra iglesia y venía a decirnos que no, esto no sirve, esto no, es la palabra que dice, hasta que le tuvimos que decir, pues o venga y sométase o vaya y hágalo en su iglesia. O vaya a su iglesia. Sucede en las mejores familias, la verdad. Todo. Y nosotros también teníamos un inicio sin fondos, como iglesia en Centro Familiar Cristiano, sin edificio. Nuestro primer servicio fue en un parque público y las instrucciones fueron, nos vamos a reunir en este parque, traigan su propia silla. Y luego ¿cuánto duran ahí? Más una semana y luego encontraron un lugar, ¿no? Lo bueno que tuvo fue con carne asada al final. Sí, pero sí, encontramos un suite, ahí duramos un año en los suites. Ese suite era un taco shop que yo asistía, yo iba con mucha frecuencia a ese taco shop, no pensando que iba a ser la casa de Centro Familiar, el inicio de Centro Familiar Cristiano. Y obviamente Dios ha sido bueno. 25 años después, ya estamos en casi 6 acres. Ahorita que mencionaba lo del pastor Sergio de Perú, cuando grabábamos no teníamos esto en el estudio, no teníamos ni la capilla, era en el 2019. Esta la vinimos comprando en la pandemia, todo esto. Así que Dios nos ha prosperado abriendo puertas. No teníamos herramientas, pero dice Dios, ¿quieres trabajar? Yo voy a proveer por ti. Pastor Sergio de la Mora, fue una entrevista tan bueno que se tuvo que hacer en 2 episodios. Come on, somebody. Sergio. Episodio 79 y episodio 80, el 20 y el 27 de noviembre. El pastor Sergio de la Mora comparte, era muy interesante porque he broke it down, o sea, compartió las etapas del pastoreado, específicamente de la primera etapa de ser una familia, cuando inicia es como una familia la iglesia, y cómo creció a la segunda etapa, que es la etapa de equipo. Ahí es donde el pastor comienza a sentir el rechazo por la primera vez. Porque los que están con él en esta etapa no pueden brincar a la nueva etapa y permitirlo ser el entrenador. Él pasa por ese rechazo. Y uno dice, pues ¿por qué no estás de acuerdo? Es que yo pensé que ibas a ponerme a mí en esta posición de liderazgo. Usaste a fulano. Y bueno, uno dice, pues, ámame en esta etapa como me amabas acá. En esa etapa uno va mirando que me amaron por lo que le estaba dando. Ahora me aman, pero la pregunta más grande es, ¿amas la visión o amas el visionario? Wow. Eso es importante, porque sí llega a cambiar. Inclusive yo creo que muchos líderes pierden
ese equilibrio, porque aquí lo que importa es que ames más la visión, lo que Dios ama, que es su pueblo, que mi agenda, que mis intereses, que mis posiciones o que no me tomen en cuenta. Todo tiene que estar dirigido al cuadro completo que es la iglesia. Y es lo que mucha gente no entiende, por eso los líderes se meten en problemas. Hablaba esta semana con un pastor que me decía, ¿qué hago con uno de mi junta? Porque ya las iglesias me están cerrando las puertas, en la organización que tengo. Le dije, tienes que hacerlo a un lado, por el bienestar de tu organización, y trabájalo con él, aparte, pero quítalo, dale su sabático, y también protege a la iglesia, porque de otra manera vas a lastimar el ministerio, el área donde Dios te mandó, y vas a lastimar a la gente que depende de tu organización, que no va a poder seguir. Entonces, si amas a Dios, te vas a someter aún en la disciplina, en los cambios, y mucha gente no entiende que a veces uno como líder tiene que tomar decisión por el bienestar del reino. Y eso es lo que Sergio está diciendo ahorita aquí. Sí, Pastor Sergio, lo conoces desde los 90, ¿verdad? Sí, a finales de los 90 me buscó cuando él vivía en Santa Bárbara, porque había una inquietud en él de venir a pastorear a San Diego. Y así que la primera casa que él compró, donde él se estuvo moviendo, pues yo era su Uber, ¿verdad? Y le enseñé a dónde moverse en San Diego, y pues él empezó a prosperar bastante. Así que tengo desde el 97, la verdad, 98 que lo conozco a él, del 98 que lo conozco. Así que, y hemos convivido, teníamos una oficina llamada Jalisco Café, ahí nos juntábamos, pero todavía pues veo como Dios, y es un empresario, la verdad es un hombre muy creativo, y también como empresario Dios lo usa bastante en esa área. Pues eso fue básicamente el resumen de temporada 2, y vamos a hablar un poquito de lo que viene por adelante, serie de la temporada 3. En la temporada 3 vamos a hablar sobre la serie Un liderazgo relevante. El relevante, eso se presentó el año pasado, eso fue la serie más nueva, y platícanos un poquito de esa serie. Lo que pasa es que muchos de nosotros que estamos en liderazgo pensamos que todo importa. Hay cosas que no deberíamos de hacer, que hacemos. Entonces, ¿qué tan relevante? Y bueno, y aquí también va a depender del llamado que tienes. Porque hay de llamados a lo que Dios nos ha hecho o llamado a hacer. El problema es que muchos de nosotros queremos abarcar mucho y apretar poco. Y Dios no nos llamó a hacer todas las cosas. Dios no nos llamó a salvar a todo el mundo, nos llamó a predicarle al mundo, pero Él se va a encargar. Cristo, cuando Él dijo, la obra que me diste la he terminado. ¿Se había hecho la salvación de todos? De ninguna. ¿Había sanado a todos? De ninguna manera. Pero el propósito por el cual Él vino, Él lo había terminado. Entonces, muchos de nosotros como pastores, por eso a veces llegamos a un punto de emocionalmente fatigarnos. ¿Por qué? Porque queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Estar donde Dios no nos mandó a estar. Entonces, ¿qué es lo que va a causar relevancia en lo que estás haciendo en tu iglesia, tu ministerio? Y tú lo tienes que definir, solamente tu llamado con Dios vas a tener que definir. Y de eso se trató, de entregarles principios para que tu ministerio y tu persona se mantenga relevante en este tiempo. Sí, personalmente este año pasado con esta serie me parece que fue muy rico para el mismo liderazgo de la iglesia local, porque eran muchas herramientas muy prácticas, errores que a veces uno comete estando en el liderazgo, y creo que fue muy bien aprovechado, así como toda la gente que se conecta, como de México, muchos pastores que se conectan. Creo que esa serie estuvo muy rica en mucho conocimiento para llevarlo a la práctica. Y nosotros mismos lo vivimos aquí en todo el año con el staff de la iglesia. Tomamos un libro y nos dimos cuenta, esto es lo que estamos haciendo, esto no lo estamos haciendo, esto no deberíamos de hacerlo porque no aplica a nosotros. El libro que estuvimos evaluando todo el año nos daba a nosotros una pauta de cómo la iglesia puede ser saludable, pero no está apta
O sea, no es relevante en ese momento. O sea, si el hecho de que el doctor te diga a ti y a mí, físicamente están sanos, eso no quiere decir que mañana vamos a correr el maratón. Para correr un maratón tenemos que estar aptos, en forma y practicar. Y eso es lo que muchas veces nos falta dentro del liderazgo y las iglesias. Entonces, eso va a suceder en temporada 3. Vamos a estrenar esa serie de Relevante. También vamos a presentarles las plenarias que sucedieron para la conferencia Nosotros. Conferencia Nosotros fue una conferencia que fuimos anfitriones en el 2019 y teníamos invitados, aparte del doctor Abel Ledesma, teníamos al pastor Sergio Jornón, teníamos a pastor Miles McPherson, que es un pastor local que tiene aquí en San Diego, The Rock Church, que tiene varios campuses y tiene, yo diría, 15,000 personas. 15,000. ¿Sí? Y él estuvo con nosotros y aunque él jugaba fútbol americano por los Chargers, habla inglés, es afroamericano, predicó en español. Sí. Y también teníamos al doctor Abel Flores, que vamos a escuchar las plenarias de ellos esta temporada 3. Y también temporada 3 es muy especial, porque temporada 3 vamos a llegar a 100 episodios como Liderazgo Enfocado. Vamos a celebrar 100 episodios, Dios ha sido bueno. Y así que, tamales. Sí, vamos a celebrar. Aquí va a haber tamales allá. Un pastel y tamales. Sí. Sí, y queremos invitar a cada uno de ustedes que temporada 3 inicia el 26 de febrero. Ese podcast va a iniciar con el doctor Abel Mellado, que es una persona, es un legend de aquí. Toda la historia. Libros inmensamente. Yo te miraba a ti viéndolo. ¿Y este dónde me salió? ¿De dónde? Sí, wow. La verdad es una persona impresionante. Se nota todo el conocimiento y que todo lo que habla está listo para hablar. Y la sencillez que tienes. Sencillo. El episodio 81 es el inicio de temporada 3. Arrancamos el 26 de febrero y aquí podemos ver un teaser del doctor Abel Mellado y comenta de su tiempo en la iglesia antes de ser pastor. ¿Cómo fue eso? Yo era el organista de la iglesia, dirigía el coro, lo llevaba a giras al coro por diferentes lados. ¿Qué cantaban? ¿Recuerda qué cantaban? Pues era música, y era parte del problema que tuve. Era música más contemporánea, sí, más... estamos muy ligados a los himnos tradicionales, pero la música a la cual... De hecho, es que estando en esta congregación donde estábamos antes, no nos dejaban que el coro cantara nuestras canciones dentro de la iglesia. Claro que cuando ya salimos de ahí, entonces pues el coro era parte de la iglesia, etc. ¿Cómo se llamaba el coro? Dilo como es. Dilo como es. Sí, te acuerdas, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Y era un revolucionario usted. Era una música relativamente moderna, sí, contemporánea. Su esposa compuso un canto que Marcos canta, ¿no? Sí. ¿Tiempo? Ella llegó a grabar unos 2, 3 discos, inclusive. Sí, canta muy bonito. Opera también canta. Estuve en uno de sus conciertos. Sí. Y compuso en el tiempo de la alabanza de la adoración. También su esposa compuso unos cantos. Sí. Así que te das cuenta cómo van de punta de lanza en la iglesia donde están y cómo a través de sus trayectorias ellos han podido abrir brecha para otras iglesias. Wow. Si no me equivoco, ella escribió la de Hoy es Tiempo, ¿no? Hoy es Tiempo. La de que se grabó en el álbum de Tú y Yo de Marco Sweet. Deberíamos de tener a Rita Mellado aquí porque ella es líder, la verdad. Ella es líder. Muy buena expositora. Un buen complemento a para las mujeres, Ana. Es una mujer increíble y también predica, pero digo, pues tienen mucho que compartir de la experiencia que tienen. Así que, y eso habla de ellos porque ya llevan más de 40 años en la iglesia que ahorita tienen. Yo creo que estamos en los 43 años, porque me acuerdo que cuando yo empecé la primera iglesia, ellos después de 2 años
empezaron con lo que es San Pablo ahora. Entonces, tienen aparte de ser personas de hijos de pastor, de hijos de cristianos y entregados y profesionistas, porque a veces que él es doctor y estaba muy ligado con la familia Contreras y todo eso. Así que muy amigo de la iglesia y uno de mis consejeros. Ese clip es una probadita de lo que viene para episodio 81, para lo de con el doctor Abel Mellado. El estreno de temporada 3 es el 26 de febrero y también el 26 de febrero, el mismo día, arrancamos con la serie La Realidad del Liderazgo. Van a ser conferencias en vivo. Si viven en esta área del sur de California, les invitamos, pastores y sus líderes, a que vengan. Es a las 7 de la tarde, el 26 de febrero. Las puertas abren a las 6:30 y es completamente gratis. Lo voy a repetir, es completamente gratis. Si no está en esta región, puede vernos en YouTube, en liderazgoenfocado.com y también nuestro Facebook. Buscándonos Liderazgo Enfocado nos vas a encontrar. ¿Y hay manera de bajar eso o tenerlo ellos, los que están lejos? Sí, la información. todo está en la página de liderazgoenfocado.com. Incluso ahí está el video de YouTube, ¿verdad? Es el que se transmite ahí en la página. Y también se sube todas sus lecciones. Entonces va a estar muy bueno. Por ejemplo, el primer tema, que es el 26, es el cambio, creces o te lamentas. Ya lo preparé, pero Chris me lo cambió. Oh, ya cambió el título. Sí, Chris me cambia todos los títulos y todo lo demás. No, a este no. Qué bueno que hay muy buen ambiente, la verdad. Cada lunes de liderazgo nos gusta mucho. Obviamente nos enfocamos en la gente local de nuestra iglesia, pero la invitación es para todo pastor, todo líder, todo empresario. Estas clases realmente no se cobra por ello. Es gratuito. Deberíamos. Y tal vez se debería, pero la verdad es hasta le damos de comer. Sí, vamos a ver que ese día. Bueno. Vamos a ver ese día. Y si te fijas que hice en lo de la realidad, lo dividí en 4 segmentos, porque voy a tratar sobre el primer segmento 4 lecciones, simplemente que están hablando de la influencia, influenciar a otro y cómo vas a influenciar a hacer cambios, cómo lo puedes lograr. Entonces, lo voy a tratar con todo eso en las primeras 4 lecciones. Y luego otros 2, y ahí tengo hasta el próximo año. Ya llevo 2 lecciones, por cierto, ya me estoy portando bien. Así que ya voy adelantado. Que no lo regañen. Porque Angelita me tiene, necesito el bosquejo. Así que... Sí, y ya está lo que es todas las lecciones para el 2024 y todas las lecciones para el 2025. O sea, organización total. Ready, sí, estamos ready. Entonces, la verdad, no se lo pueden perder. Si están online, lejos en otra ciudad, lo que sea, pues está en YouTube, está en liderazgoenfocado.com. Pero si estás aquí, la verdad, tienes que venir. O si andas por el área, quédate para el lunes. Si vienes de vacaciones, vente ese lunes de Liderazgo Enfocado, porque sí, la verdad, se va a poner muy bien. Se pone muy bien. Hay como 400, 500 líderes y pastores que vienen a las conferencias, y sé que en los podcasts nos escuchan en todo el mundo, en la Asia, en Europa, en España, y obviamente no pueden estar aquí en San Diego, California, pero están invitados a escucharnos por el internet. Hannah. Así es. Así que, bueno, ya terminamos este episodio bonus, pero les recordamos, visiten nuestras páginas, visiten nuestras redes. El podcast está en cualquier plataforma, ¿verdad? Estamos en Spotify, Apple, en todos que lo lados. compartan. Compártanlo. Síganos en Instagram. Síganos en Instagram. Ya vamos a tener más invitados por ahí, tal vez este año, para próximos episodios, pero va a estar muy bueno. Yo sé que Dios va a usar la vida del pastor Abel Ledesma, porque siempre tiene algo súper bueno que aportar y nunca dejamos de aprender. La verdad, nunca dejamos de aprender, y va a ser algo que puede cambiar tu vida, tu liderazgo, tu forma de ver las cosas en donde sea que trabajes. Así que, pues ya nos vamos. Esas son las cosas de que cuando llegamos tenemos que irnos. Pues ni modo, ¿verdad? Nos tenemos que ir, y pues gracias por acompañarnos, y nos vemos el 26. Bueno, nos vemos el 26. Gracias, Dios los bendiga. Regresamos con el primer episodio de Liderazgo Enfocado temporada 3. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado.
Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy.